Hola, buenas tardes. Cordial saludo para todos. Bienvenidos hoy, 24 de abril, 2 de la tarde, para la conferencia Análisis del sector energético colombiano y expectativas 2026-2030 con el licenciado César Burgos, licenciado en electromecánica en la Universidad de La Salle, con especialización en gestión de proyectos y más de 20 años de experiencia en el sector eléctrico, coach en temas eléctricos y de mejoramiento. Entonces damos inicio a la conferencia de hoy. Muchas gracias a todos los participantes. Al final, por favor, nos indican a través del chat o a través del micrófono para hacer las preguntas correspondientes. Muchas gracias. Bienvenido, licenciado César. Quedan sus manos. Gracias. Vale, muchas gracias, Giovanni. Un cordial saludo para todos y todas, dándoles la bienvenida a este espacio en donde pretendemos pues hablar un poco acerca de temas de energía, cómo está precisamente nuestro país, un análisis del sector energético de Colombia y pues bueno, qué expectativas podemos nosotros tener. Obviamente pues este es un concepto muy personal, pero obviamente también dado desde la experiencia y el estudio de algunos de los elementos que obviamente requieren trabajarse en el diario vivir de la energía, en el diario vivir de el estar obviamente en contacto con la electricidad constantemente, enseñando. Entonces a partir de allí obviamente es que comparto estas ideas. Me permito entonces, obviamente, el poder ir avanzando con unas diapositivas, el poderles ir contando qué es lo que vamos a ir viendo y obviamente arrancando haciéndonos esa pregunta, bueno, ¿en dónde estamos y hacia dónde es que nos dirigimos? Estamos precisamente pasando una situación en donde yo la llamo como la paradoja, ¿no? La paradoja de la energía, la paradoja de lo que es la matriz energética. ¿Por qué razón? Porque podemos decir que, mira, Colombia, a lo largo de los años y la visión que tenemos en términos energéticos, es que Colombia es un referente. Colombia genera muy buena energía, pero presentamos precisamente esta paradoja porque a pesar de que somos líderes energéticos, por lo menos en el sector en el que nos encontramos, líderes energéticos porque generamos buena electricidad, nos enfrentamos a un déficit y nos proyectamos obviamente a ese déficit. Vamos a entrar en déficit. Lo que nos espera justamente o lo que vemos que se viene es justamente eso. Por eso lo llamo entonces la paradoja en la que nos encontramos. Y esa es la razón por la cual precisamente, a pesar de que somos líderes de energía, y menciono que somos líderes en generación de energía, porque a lo largo de los años gran parte de nuestra electricidad proviene pues de fuentes hídricas principalmente, ¿cierto? Sabemos obviamente que tenemos en nuestro país un gran potencial relacionado precisamente con las hidroeléctricas. En nuestro país hay muchos ríos, hay muchos embalses que permiten precisamente producir electricidad de esa manera. Todos sabemos obviamente que yo considero que un 70% de la energía eléctrica generada en el país, en todas partes del país, digamos que contando con el total del país, proviene de las hidroeléctricas. Sabemos obviamente que contamos con hidroeléctricas como Hidroituango, ¿cierto? Es muy sonada en este momento, la hidroeléctrica del Guavio, la hidroeléctrica de San Carlos, y esto hace precisamente que el sistema eléctrico colombiano, pues digamos que también podemos mencionarlo, pues tiene bajas emisiones de carbono. Por eso nos autodenominamos y nos conocen también en gran parte de Sudamérica por ser líderes en generación de energía eléctrica. Sin embargo, entramos, como lo mencionábamos, en esa paradoja, porque a pesar de que somos líderes energéticos, entramos en un déficit y el déficit está proyectado. En este momento como tal no lo hay, pero nos proyectamos precisamente a ese déficit. ¿Por qué razón? Por la demanda de energía que se viene presentando. La demanda de energía será mayor que la capacidad que tenemos disponible para producirla.
Entonces, ¿qué refiere eso? La demanda de energía que necesitan los hogares, que se presenta en la industria, en el transporte, versus lo que es la oferta, es decir, la energía en el sistema eléctrico que se puede generar, pues hay una gran diferencia o empieza a verse una gran diferencia. ¿Qué es lo que significa esto? Que si la demanda crece más rápido que la oferta, pues ahí es donde empieza a aparecer el déficit. Por esa razón, entonces nos proyectamos a que ese déficit, como lo vemos por acá en esta gráfica que elaboramos tratando de explicar un poco el tema, justamente es que la proyección a futuro, ya más o menos para finales del 2027, ya es del 3.5%. Es decir, empezamos ya a finales de este año a aparecer con un 1% de déficit. A finales del 2027 seguramente ya tendremos un 3.5 aproximadamente. Por lo tanto, si seguimos en ese mismo orden y en esa misma línea, para el 2030 ya vamos a alcanzar un 6% de ese déficit. ¿Qué significa esto? Pues obviamente que esto se va a dar si no se construyen nuevas plantas, si no se dan soluciones precisamente a esa proyección que estamos observando desde ya. Entonces, pues a eso nos referimos. Y ese es el panorama, obviamente, el cómo estamos actualmente y lo que somos el día de hoy y lo que se alcanza justamente a observar. Pero vale la pena preguntarnos, bueno, ¿y esto por qué se presenta? ¿Por qué, siendo líderes en energía, por qué si Colombia tiene tanta capacidad de generar energía hidroeléctrica, se presenta o se puede llegar a presentar este déficit? Entonces, pues, ¿qué sucede? Hay varias razones. Por un lado, podemos decir, mira, es que hay un gran crecimiento en el consumo. Entonces, ¿por qué razón? Porque cada vez hay más población, cada vez hay más industria, nacen nuevas industrias, eso hace que se consuma más energía, cada vez hay más electrificación en el transporte, sabemos obviamente ese proceso de transición que se está viviendo en todo el mundo, porque no somos los únicos, que pasa precisamente el transporte a necesitar la energía eléctrica. Eh, ese es el crecimiento en el consumo, pero asimismo tenemos esa situación. Somos líderes en generación de energía eléctrica a partir del agua, pero nos hemos vuelto muy dependientes del agua. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que se viene justamente ahorita un fenómeno del niño. Y en fenómenos como el niño, los embalses bajan y obviamente la generación disminuye. Esa dependencia con el agua nos perjudica. Por otro lado, sabemos obviamente que pues, Colombia en términos de proyectos ha cambiado, ha evolucionado, ha avanzado. Sin embargo, se siguen presentando muchos retrasos en esos nuevos proyectos. Proyectos relacionados precisamente con el aprovechamiento de la energía solar, el aprovechamiento del viento, es decir, esos campos eólicos, y el hecho precisamente de que las hidroeléctricas tarden tantos años en construirse. Entonces, ese es lo que genera ese retraso, o mejor, ese retraso se produce por ello y eso es lo que precisamente nos lleva a que estemos empezando a visualizar justamente ese déficit. Por otro lado, debemos mencionar también la transición energética. ¿Y a qué nos referimos? Pues obviamente a que se busca reemplazar las plantas térmicas por energías renovables, las plantas hidroeléctricas también, obviamente, pero ese cambio de pasar a energías, a generar energía a través de energía fotovoltaica, a través del viento y lo que llamamos las energías alternativas, pues es un proceso que toma mucho tiempo. Entonces, estos son factores precisamente del por qué se está presentando y por qué se avecina justamente esa situación. Entonces, ahora, ¿qué necesitamos? ¿Qué es lo que se requiere justamente para que este factor cambie? Que pues obviamente que se necesita generar pues una estrategia.
¿Y a qué hace referencia justamente esa estrategia? A que podamos obviamente contar con un proceso bien estructurado. ¿Qué necesitamos entonces para que eso se dé? Simplemente necesitamos obviamente evolucionar y avanzar con respecto a ello. Perdón un segundo. Va a salir un momento de la presentación, les presento disculpas. José, ¿tú me confirmas? ¿Están viendo mi presentación? Sí, señor, en este momento yo la veo. ¿Se está viendo, sí? Hola César, buenas tardes. No veo ¿Estás compartiendo pantalla? Sí, quiero confirmar si están viendo mi presentación. No, no, yo ahí no la estoy Ok, viendo. vale. No la están viendo. Vale, regálame entonces un momento. Presento disculpas. Bien. Entonces, listo, creo que ya, ¿verdad? Nos preguntábamos justamente, bueno, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita precisamente un plan estratégico. Se requiere justamente que podamos entrar a evitar que se presente ese déficit en el país que necesita. Necesita en primer lugar más energía solar. Necesitamos más energía eólica, pero como lo mencionamos, ese proceso de transición pues es demorado. Ese proceso de crear la infraestructura para poder aprovechar más las energías alternativas que sabemos con las que contamos, que es la energía solar, la energía eólica, pues obviamente es un proceso que tarda tiempo. Necesitamos más y nuevas hidroeléctricas. Claro, a pesar de que nos vemos a lo largo de los años muy fuertes en términos de generación de energía a partir del agua, pues todavía se requiere más porque la demanda sigue creciendo. Entonces, así como venimos en un proceso de evolución, transición para aprovechar más el sol, para aprovechar más el viento, de igual manera necesitamos aprovechar aún más el agua. Entonces se requieren más plantas hidroeléctricas. Un factor importante que nos viene impactando mucho, que de lo que también vale la pena entrar a observar de qué se necesita en este momento, pues se necesita de igual manera que tengamos sistemas de almacenamiento con baterías. Vamos a hacer más adelante un comparativo de lo que se está haciendo en otros países, pero nosotros carecemos precisamente de esa capacidad de almacenamiento. No tenemos aún sistemas evolucionados que nos permitan almacenar energía en baterías, al igual que como se viene haciendo en otros países. Y pues eso requiere precisamente una mejor gestión, ¿cierto? Mejor gestión en términos de energía a nivel general. Meterle fuerza, necesitaríamos meter fuerza obviamente a espacios como La Guajira, que sabemos que pues aunque Colombia produce mucha energía limpia gracias a la hidroelectricidad y obviamente ya se están viendo proyectos generados en La Guajira, pues el crecimiento de consumo y los retrasos en los nuevos proyectos pues pueden hacer precisamente que esa electricidad disponible, lo estamos diciendo, no alcance para cubrir toda esa demanda de los próximos años. Entonces, pues obviamente aquí el diagnóstico es claro. Nuestro sistema eléctrico, podríamos decirlo en estos términos, se encuentra en cuidados intensivos y no es por falta de recursos realmente. Yo considero que es por falta de diversidad. Es decir, entrar
a suplir de una mejor manera, gestionar de una mejor manera los recursos con los que se cuenta. Entonces, decimos precisamente que estamos en cuidados intensivos porque entre el 2026 y el 2030, pues tenemos que proponernos esa meta, esa misión, no solamente de generar energía, sino también de asegurar que esa energía sea resiliente ante lo que son los cambios climáticos y ante lo que es precisamente el crecimiento de la alta demanda que hay en nuestro país. Entonces, pues vale la pena entonces hacer también un comparativo de quiénes somos y cómo estamos con relación precisamente al resto del mundo. Porque pues en otros países, obviamente, en especial como lo vemos en la tabla, en China y en Europa, pues se vienen dando otros fenómenos. Aquí precisamente vale la pena tener en cuenta las tendencias claves de la transformación del sector energético y pues el desarrollo en Colombia entre el 2026 y el 2030 en comparación con lo que ya se está viviendo en otras regiones que realmente tecnológicamente son más avanzadas. Repito, tomamos de ejemplo principalmente Europa y China. Pues esa primera tendencia es la descentralización energética y obviamente vale la pena prestarle un poco de atención a ello. ¿Qué, qué implica? Que la generación de energía ya no depende únicamente de grandes plantas centrales, sino que también se produce cerca al lugar donde se consume. Y obviamente esto rompe muchos esquemas de lo que se maneja acá en Colombia, porque acá en Colombia pues se refleja un crecimiento en las comunidades energéticas, es cierto, y digamos que en la autogeneración solar, especialmente yo diría que en el sector industrial y en empresas que instalan paneles solares para producir parte de esa propia electricidad. Pero lo que sucede, por ejemplo, en Europa y en China es que este proceso ya está muy avanzado. Debemos aprender bastante de ellos, debemos tratar de seguirles el paso. Allí ya se manejan microredes, lo que llamamos los microgrids, que funcionan de manera autónoma. Y obviamente esto es una necesidad para Colombia. Allí se permite incluso que se puedan dar transacciones de energía entre pequeños usuarios. Entonces, es precisamente donde un usuario puede o tiene la capacidad de vender energía si tiene excedentes, pues a otra persona de la misma red que requiera esa energía. Entonces, son precisamente esas tendencias a las que nosotros necesitamos atender. Por otro lado, importante hablar acerca de la descentralización. Entonces, es justamente ese auge en las comunidades energéticas y esa autogestión. La, por otro lado, está también esa demanda de lo que es el almacenamiento. Y obviamente tener en cuenta el almacenamiento como un uso masivo que se debe tener con respecto a las tecnologías. Hola César. Hola, disculpa, se me cerró el micrófono y la cámara. Parece que tienes muchos archivos abiertos o algo así. Es que eso puede que tumbe. Ok, sí, creo que sí tengo ese inconveniente. Regálenme un segundo. Tengo varias ventanas abiertas y creo que eso es lo que me está cerrando la presentación. Sí, debe ser eso. El computador debe estar consumiendo mucha memoria. Okay. Bien, por acá nuevamente, ¿sí? ¿Me están viendo? ¿Me están escuchando, cierto? Sí, ya. Bien, ok. Mencionaba precisamente esa tendencia con relación al almacenamiento de energía
Considero obviamente que es un elemento fundamental que va a permitir garantizar una estabilidad cuando se presenten esos aumentos de consumo, ¿cierto? Y obviamente pues como eh, que lo podamos suplir con esas energías alternativas, energía solar, energía eólica, pues que dependen obviamente de esas condiciones variables. Pero en Colombia apenas se está iniciando con esos procesos, ¿sí? Como el tema de las subastas para implementar esos sistemas de almacenamiento con baterías a gran escala. El objetivo de estas baterías, obviamente, es el almacenar energía cuando haya exceso de generación y que se pueda liberar cuando haya una mayor demanda en la misma producción. Entonces, pero pues, mientras tanto, de lo que estamos viendo acá en Colombia, pues ya en Europa y en China el almacenamiento ya es mucho más desarrollado. Hay un uso masivo de baterías de litio. Hay obviamente baterías y están en desarrollo las investigaciones de baterías de estado sólido y obviamente tecnologías que permitan ese manejo de almacenamiento térmico además de grandes plantas energéticas. Entonces, claro, si nos comparamos con lo que está sucediendo en otros países en términos de almacenamiento de energía, pues obviamente sí estamos un poco retrasados. Otro factor importante a tener en cuenta es lo relacionado precisamente con la digitalización. Entonces, el cómo implementamos y el cómo utilizamos hoy en día precisamente, por ejemplo, la inteligencia artificial para poder aprovechar al máximo esos aspectos. Entonces, esa digitalización de las redes eléctricas, ¿qué busca? Busca hacer un sistema energético más eficiente, más flexible, más capaz, que se permita gestionar esa demanda de una manera más inteligente. Podríamos decir que en este momento en Colombia se están implementando algunos sistemas de medición inteligente que permiten de cierta manera monitorear el consumo en tiempo real. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en países más avanzados, de nuevo, pues hasta donde vemos quienes están, digamos, a la vanguardia, son Europa y China, pues ya están digitalizando están evolucionando con esas redes inteligentes, donde los sistemas basados en esa inteligencia artificial analizan grandes cantidades de datos. Se permite anticipar fallas, se permite optimizar el flujo de electricidad y obviamente que el equilibrio sea automatizado. ¿Equilibrio en qué? Entre esa oferta y esa demanda. Entonces, pues hacia ello habría que apuntarle. Y otro factor importante está relacionado con el hidrógeno verde. ¿De qué trata ese hidrógeno verde? Hace referencia precisamente pues a esos proyectos que sí, acá en Colombia ya hay unos proyectos pilotos en la costa Caribe, hay unos pilotos que se están haciendo y unas pruebas que se están haciendo en el Valle del Cauca, pero por ejemplo hay lugares como Alemania en donde ya se está utilizando este tipo de hidrógeno que se obtiene mediante electrólisis del agua, utilizando la electricidad que proviene precisamente de esas fuentes. Entonces, estos países ya están avanzando mucho más en esa tecnología. Están inyectando el hidrógeno en las redes de gas, por ejemplo, y utilizándolo como combustible para transporte. También se está usando en procesos industriales. Entonces, hacia allí obviamente es que habría que dirigir gran parte de lo que es la tendencia para nosotros. Digamos que esa es una comparación en lo que tenemos en esta tablita, una comparación de quiénes somos y cómo estamos con respecto precisamente a otras partes del mundo. Y obviamente pues aquí se presenta ese gran desafío. Tenemos un gran desafío de aquí en adelante. ¿En qué consiste ese desafío? Pues salir del cuello de botella.
Nos encontramos en ese cuello de botella precisamente en términos de transmisión de energía. Tenemos muy buenos recursos que podemos aprovechar. Tenemos obviamente muy buenos vientos, tenemos unas muy buenas áreas soleadas. Esas áreas sabemos que están al norte de La Guajira, por ejemplo. Entonces, existen proyectos como el proyecto, perdón, ¿cómo se le llama? Proyecto Colectora, ¿cierto? Si quieres, de pronto las personas que están por acá conectadas, que están escuchando, puedes indagar mucho más acerca del proyecto Colectora en La Guajira. Entonces, obviamente que es una línea de transmisión muy importante para el país, ¿cierto? Estamos hablando de una generación de más de 2.000 megavatios de energía, solamente a partir de la energía eólica. Pero ¿qué sucede? Que no pueden entrar al sistema. Se está generando grandes cantidades de energía, pero no pueden entrar al sistema por los retrasos, por las consultas previas, por las licencias ambientales, porque hay un principio de riesgo técnico-social. Entonces, claro, ahí es donde mencionábamos hace un momento el por qué y cómo se están presentando esos retrasos. Hay restricciones en el sistema. ¿Qué es lo que sucede? Cuando una línea se satura, pues el operador de la red debe pedirle a la planta térmica de una manera más costosa, pues que genere esa energía. Y eso está subiendo el precio de las facturas y lo vemos obviamente en diferentes partes de nuestro país. Entonces, ese es, digamos que, el factor o mejor, esa es la consecuencia de las restricciones. Pero obviamente todo hace parte de un proceso. Por otro lado, otra parte del desafío que nosotros tenemos acá en Colombia es justamente la transformación hacia la digitalización. Lo mencionábamos hace un momento, pero necesitamos mayor infraestructura que permita esa medición avanzada, que permita dar respuesta de una manera efectiva a esa demanda, pero de igual manera que el usuario reduzca su consumo, por ejemplo, en horas pico. Y ahí podría hacerse una especie de plan, por ejemplo, de reducir ese consumo, pues a cambio de unos incentivos. Pero, pues obviamente todo esto hace parte de una transformación completa de las políticas de nuestro país en términos de servicios, en términos de uso de energía. Podríamos estar hablando precisamente de llegar al punto en que logremos modernizar las subestaciones. Estamos hablando obviamente de que a lo largo de los años se han manejado cierta tecnología para las subestaciones y a pesar de que ha venido cambiando, ya no son tan convencionales, un alto porcentaje sigue precisamente con ese estándar, ¿cierto? Que permite pues una supervisión, pero no es en tiempo real. Lo que se requiere precisamente es que lleguemos a ese punto de tecnología, de monitorización a nivel digital, que logremos hacer esa supervisión en tiempo real y de una manera más precisa. También lo mencionábamos y hace parte del desafío, hace parte del reto, eso que mencionábamos anteriormente con relación al almacenamiento de energía. Nosotros como acá en Colombia ya estamos viendo diferentes licitaciones para ese manejo de baterías a gran escala, pero obviamente necesitamos aprender. Eso es otro de los retos y ahí entran las instituciones educativas, como por ejemplo el SENA. Hay un campo enorme de fortalecimiento y de formación que se puede dar a través de las instituciones educativas para el mantenimiento de lo que son los sistemas de almacenamiento, porque es un tema nuevo, es un tema que no se conoce. ¿Cómo se hace para almacenar, para manejar grandes y gigantes bancos de baterías que permitan el almacenamiento, la distribución y la gestión de esa energía, la entrada de energía para almacenarse, la salida de energía para cumplir con ciertas demandas?
Entonces, justamente en este punto y en este orden de ideas, pues viene un proceso bastante interesante para los técnicos electricistas, por ejemplo, y es justamente que se requiere evolucionar. Se requiere un gran cambio, una muy buena preparación. Hay muchos temas todavía desconocidos para los técnicos electricistas que hacen parte de los equipos de nuestro país. De nuevo, entonces menciono justamente la necesidad de las instituciones educativas para que puedan dar ese paso a esa evolución, para que los electricistas se transformen de ser solamente cableadores, sin ser despectivo ni peyorativo, pero dejemos solamente de cablear a que nos volvamos también unos analistas de los procesos. Ya el sector eléctrico no busca solamente personal que sepa hacer una instalación física. Se requieren profesionales que abarquen muchas más áreas. Es más, que sean híbridos, que manejen esas competencias digitales, justamente de las que estamos hablando, que se permitan obviamente el conocer cómo manejar datos en tiempo real tomadas de las subestaciones eléctricas y de las redes de distribución. Aquí ya estamos hablando obviamente de la implementación de medidores inteligentes, por ejemplo. Que el electricista tenga la capacidad de hacer análisis de datos energéticos, saber interpretar los datos que arrojan los sistemas y posteriormente, obviamente, el poder generar planes que permitan una mejor eficiencia energética en las casas, en las industrias, en las empresas, y de igual manera que se permita hacer ese mantenimiento, pero ya no que se hable de ese mantenimiento correctivo porque no nos lo podemos permitir, que el electricista aprenda justamente acerca de ese mantenimiento predictivo. Y ahí se requiere obviamente también el aprender, el implementar, el saber usar, el uso de tecnología que permita, por ejemplo, tomar datos de termografía infrarroja, hacer análisis de vibraciones, el poder utilizar elementos como sensores inteligentes que eviten la parada de una planta, el apoyarse obviamente y que el técnico electricista se apoye para todo este monitoreo, para toda esta planeación, que se apoye de la inteligencia artificial de una manera inteligente, valga la redundancia. Entonces, esa evolución del técnico electricista conlleva a ello sin dejar de lado los temas relacionados con la seguridad, los temas relacionados con la normatividad, que obviamente las personas que de pronto han tenido la oportunidad de trabajar conmigo, de capacitarse conmigo, de estar conmigo trabajando en diferentes áreas, saben que una de nuestras prioridades es justamente el que conozcamos y manejemos muy bien todos esos términos de seguridad y de normatividad, justamente aplicada a esta era de transformación para lo que tiene que ver con las energías renovables. Aprender y observar muy de cerca qué nos dice la resolución 5018, qué nos dice el RETIE con relación precisamente al énfasis de implementar nuevas tecnologías y obviamente el hecho de que se enfrentan nuevos riesgos en el mercado laboral. Los riesgos de la corriente directa, que generalmente los electricistas en mayor medida conocen los riesgos de la corriente alterna, pero de qué manera y cómo se previene y cómo se usa, que obviamente entraríamos a observarlo de manera novedosa para muchos técnicos electricistas, por ejemplo, los riesgos que se presentan con la corriente continua o directa. Asimismo, obviamente, tener en cuenta los trabajos en altura y la seguridad que se debe tener en cuenta hoy en día para el uso de las baterías. No es lo mismo estar trabajando con un banco de condensadores de una subestación, un banco de baterías como suplencia de un sistema energético para una clínica, para una edificación, que campos gigantes, macros
de almacenamiento de energía a través de baterías. Ya es obviamente otra visión, otra tecnología, otra forma del cuidado y la prevención obviamente de las personas que trabajan en ello. Entonces, pues bueno, esto hace parte precisamente de lo que quise traer el día de hoy para compartir con ustedes una visión muy, digamos que muy amplia de lo que es precisamente la energía eléctrica hoy en Colombia, hacia dónde nos dirigimos, los retos que tenemos y las necesidades obviamente en términos de formación, obviamente desde mi percepción como docente, como educador, siempre invito a que los electricistas estemos cada vez más preparados para lo que se pueda venir y para los cambios y las demandas que hay en el mundo. Entonces, de esa manera voy finalizando mi presentación. Les agradezco muchísimo. No sé, Giovanni, si de pronto haya por allí transferencia de preguntas o dudas. Sí, hola, buenas tardes. Por favor, si hay alguna pregunta al respecto. Mientras tanto, hay una inquietud. Cuando mencionaste la IA, sobre las competencias que deben tener tanto los electricistas, los ingenieros electricistas, como los técnicos electricistas para atender la nueva situación de la IA y lo que mencionas, las energías renovables. ¿Qué nos comenta al respecto, por favor? Sí, claro. Es precisamente eso, ¿no? Se necesita que principalmente, yo menciono mucho al SENA, obviamente, porque es quien en últimas termina generando y permitiendo observar en el sector laboral, en el sector empresarial, qué es lo que se requiere y generando nuevas normas de competencia para que de ahí se derive para todas las instituciones del país. Entonces, ese papel es fundamental. Acá el principal factor es el recurso humano. Hemos venido hablando de tecnología, hemos venido hablando de demanda, pero acá el recurso humano es supremamente importante. Y obviamente el que los técnicos electricistas aprendan su oficio, ¿sí? Que aprendan de nuevas tecnologías, que aprendan y amplíen sus conceptos y su conocimiento relacionado con las energías renovables y todo lo que esta, digamos, nueva era requiere. Entonces, cada uno de nosotros nos ponemos esos nuevos retos para esas nuevas competencias que hay que adquirir para seguir, obviamente, atendiendo al sector industrial y a la evolución de la energía eléctrica en Colombia. Giovanni. Gracias. Disculpe, otra pregunta. ¿Los proyectos que están a la fecha por parte del gobierno o entidades privadas cubren ese déficit de energía o definitivamente tenemos un déficit de energía cantado o esperado? Realmente lo que hay hasta el momento, yo considero que no permite ese cubrimiento. Por eso precisamente hay ese riesgo, estamos muy en riesgo de entrar en déficit. Muy seguramente se va a venir un nuevo apagón, una nueva recesión energética. Nuevamente nos van a invitar a que, y obviamente pues dependiendo también del impacto, porque sabemos que se viene el fenómeno del niño, pero no sabemos en qué magnitud realmente nos pueda llegar a golpear. Pero acabamos de pasar hace muy poco tiempo, si no estoy mal, hace que 2 años, tal vez menos, acabamos de pasar precisamente por una recesión energética altísima debido precisamente a fenómenos climáticos. Entonces, realmente yo respondería que no estamos aún en capacidad con los proyectos que hay para suplir la demanda que se viene. Es más rápida, es mayor la velocidad de crecimiento de la demanda que la velocidad de crecimiento de la oferta. De acuerdo. Y una recomendación que considera que sería conveniente para poder atender los requerimientos de vehículos eléctricos y lo que mencionan ahora, vehículos de carga eléctricos, tal como se utilizan en la China, donde hacen simplemente el cambio de la batería por otra de igual magnitud para que el vehículo siga funcionando 24 horas.
Se requiere que nuestro país tenga unas políticas de mejor uso precisamente con ese tipo de elementos. No estamos preparados para ser tan autónomos, no estamos preparados simplemente para desechar, entregar y cambiar, porque esto obviamente genera un impacto ambiental y nuestro país no tiene la preparación ni física ni conceptual para hacer ese manejo. Nos falta bastante. Bueno, perfecto, estimado licenciado. Muchas gracias por sus comentarios. Si hay alguna pregunta adicional, por favor. Con mucho gusto, Giovanni. Estamos aquí atentos. Y bueno, una pregunta que salió aquí al final. Hablamos siempre de reemplazar el petróleo, de reemplazar el gas, pero sí se ve que eso sea factible o por más de que coloquemos paneles, si llegamos al 30, al 40% del cubrimiento de la demanda, o definitivamente el gas y el petróleo siguen siendo básicos en nuestra matriz energética, aparte de la hidroeléctrica. Nosotros venimos obviamente siguiendo muy detrás de lo que se ve como tendencia en otros países que tienen mayor tecnología, que tienen mayor evolución y podríamos llegar a generar un cierto equilibrio, podríamos decir, obviamente, cierto equilibrio relacionado justamente con el cómo se suple la necesidad energética con las, digamos que con la energía fósil o que viene de los fósiles versus las energías limpias. Podríamos llegar a lograrlo, podríamos llegar a ser obviamente también un país líder en este tipo de generación de energía, pero lo veo bastante lejano. Yo estoy hablando de lejano, estamos hablando de superar entre los 20 y los 30 años para que realmente nosotros podamos decir estamos logrando un equilibrio cercano a lo que se está haciendo en otros países en términos de consumo. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Si no hay algún comentario adicional, podemos terminar esta conferencia agradeciendo al licenciado César Burgos, quedando en contacto. Recuerden, por favor, visitar el stand de CB, adicionalmente agendar citas, realizar contactos y quedamos igualmente atentos hasta el 24 de julio para cualquier comentario a fin de hacerlo llegar al licenciado César. Una feliz tarde y muchas gracias. Perfecto, Giovanni, muchísimas gracias. Gracias a las personas que están por acá escuchándonos, que están conectados. Y pues bueno, claro que sí, atentos, como lo menciona Giovanni, a resolver dudas, inquietudes, a mirar de qué manera podemos llevar esta información también a las empresas, a las organizaciones, a las instituciones, a los electricistas y lo relacionado obviamente con la calidad de la energía y la eficiencia energética. Muchísimas gracias, un cordial saludo para todos, muy buena tarde.